¿Usted sabe quién es José Ramón Amieva? Usted que me oye en todo el país, ¿sabe quién es José Ramón Amieva? ¿Ha oído usted hablar de José Ramón Amieva? Porque hay una diferencia muy grande entre lo que es ese tipo y lo que se cree. Para quienes me escuchan en todo el país, José Ramón Amieva es el jefe de gobierno suplente de la Ciudad de México. Nadie votó por él. Cuando Miguel Ángel Mancera dejó el cargo para irse a la campaña, pues ahí dejó a su muchacho encargado, a José Ramón Amieva. Y normalmente lo que debe hacer pues, un encargado de oficina, pues es encargarse de la oficina. Pero se le subió un puesto que él no ganó. Se subió al tabique de otro, y lo perdimos. José Ramón Amieva ahora se siente el juez de la historia nacional. En unos pocos minutos fue juez, fiscal, jurado y todo, y decidió que había que borrar de la historia que Díaz Ordaz había inaugurado el metro. Él decide borrarlo. Quiten las placas, hay que borrar, que no exista. A ver, ¿así se hacen las cosas? Entonces que mañana alguien se levanta de humor y dice, oye, pues ¿por qué no quitamos ahí el interinato, la chambita suplente que alguien le dio a Amieva como favor político? Bueno, pues seguramente ha de presumir, soy el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Jefe de gobierno, interino, encargado, de relleno, como usted le quiera llamar. Se convirtió en el juez de la historia. Él decidió que había que que había que borrar las placas conmemorativas a la inauguración del metro. Pero lo hace en un proceso sumario, en un proceso de fast track. ¿A quién le preguntó? ¿A quién le dijo, oigan, ¿les parece bien, habitantes de la Ciudad de México, si quitamos a Díaz Ordaz? Si tratamos de borrar al estilo más fascista, más repugnante, peor, más ridículo, si tratamos de borrar una parte de la historia. Díaz Ordaz tiene culpa de una gran cantidad de cosas. De hecho, la estabilidad económica, el modelo del desarrollo estabilizador, se empieza a romper con él. Sí, es cierto. Sí. Él y otros muchos, estuvieron atrás de la matanza del 2 de octubre. Él y muchos, él era el presidente. Pero también estaba el regente de la Ciudad de México, pero también estaba una gran cantidad de personas. Y tomar esas decisiones absurdas y ridículas, que ojo, yo no estoy defendiendo a Gustavo Díaz Ordaz, no lo estoy defendiendo de ninguna manera, ¿eh? No hay modo de que yo defienda a Díaz Ordaz. Lo que enoja es que un tipo que le tocó de rebote ser jefe de gobierno de la Ciudad de México se tome atribuciones que en dado caso nos corresponderían a todos los mexicanos y o a todos los habitantes de la Ciudad de México. ¿Qué se gana haciendo esto? ¿Qué se gana? ¿Qué se gana con esto? Otra vez, lo que hemos visto últimamente, esas ganas de notoriedad, ese histrionismo ridículo, ese histrionismo ramplón de muchos de nuestros políticos, que quieren salir en la foto. Amieva representa un gobierno de transformación. Miguel Ángel Mancera, el que sí ganó la elección para jefe de gobierno de la Ciudad de México, venía por el PRD. Y el PRD estuvo en una de las coaliciones que perdieron las elecciones. Pero se quieren hoy todos colgar las banderas. Miren, ya, gracias a Dios, hoy lo único que no vimos fue Muñoz Ledo decir algo a favor de los estudiantes del 68, porque él era diputado. Y se emocionaba y decía que era el discurso más emotivo que había escuchado en su vida. Seguramente estaba pedo. O algo así, ¿no? No sabemos. De Díaz Ordaz en 1969.
Pero hoy todo el mundo anda en la frivolidad, todo el mundo anda en el quererse robar banderas. ¿Quién es José Ramón Amieva? ¿Y por qué se toma esas atribuciones? ¿Quién es José Ramón Amieva y por qué se toma esas atribuciones? En una sociedad, en un país, hay muchísimas maneras de pensar. Yo creo, bueno, no creo, estoy convencido, estoy seguro, estoy claro de que nada justifica la violencia y menos la violencia que vivieron los estudiantes de Tlatelolco. Nada lo justifica. Y ahí están las historias reales, las historias verdaderas, de gente quizá como Pablo Gómez, de gente aquí en imagen, del gran Ángel Verdugo. Ángel Verdugo estuvo en la cárcel cerca de 7 años, estuvo preso en Lecumberri cerca de 7 años por su participación en el movimiento del 60 años. Y están las mentiras de Elena Poniatowska, ¿no? Lo que ella se imaginó que pasó y el realismo mágico. Hay esas dos historias. Pero estamos viviendo en el mundo de la frivolidad. Estamos en el mundo de todo mundo se cuelga las banderas. También hubo en el 68 gente que estuvo de acuerdo con la acción, otra vez, inaceptable del ejército mexicano. Yo conozco a padres de familia en la década de los 60 que decían que les daban miedo ser asaltados todos los días en los camiones. O que les cobraran a gente que vivía en la colonia Cuauhtémoc, que les cobraran contribución para poder pasar. Entre ellos mi padre, que cuando regresaba de trabajar tenía que apoyar a la causa. Yo era un niño de 2 años, entonces no recuerdo esas historias, son historias contadas. Pero ¿quién es José Ramón Amieva para atribuirse? ¿Quién es José Ramón Amieva para atribuirse? Y lo quiero dejar muy claro, el decir, no, pues vamos a borrar de la historia a Gustavo Díaz Ordaz. Vamos a acabar con Díaz Ordaz. Borrémoslo de la historia. Como si quitando una placa arreglara las cosas. Como si haciendo estos actos histriónicos y ridículos alguien lo fuera a recordar. Bajo ese principio, pues, ¿por qué no quitamos cualquier cosa que tenga que ver con Miguel Ángel Mancera por el temblor del año pasado? Pues quitamos cualquier cosa que tenga y decidamos que algún imbécil, que algún jefe de gobierno decida qué es lo bueno y qué es lo malo para todos, por qué es lo políticamente correcto, por qué es lo que suena cool, por qué es lo chido. Seguramente José Ramón Amieva, que no tiene un logro personal, él no ganó una elección, a él le tocó de rebote ser jefe de gobierno de una ciudad. El jefe de gobierno interino es el que, oye, pues yo me voy a la campaña, tengo cosas más importantes que hacer, pues ahí te dejo encargado el changarro, ¿no? Y eso es a lo que deben estar. O sea, y José Ramón Amieva tiene que hacer estos actos histriónicos, estos actos ridículos, en una ciudad donde la violencia está creciendo de manera desproporcionada, en una ciudad donde ya vemos mariachis asesinos, gente vestida de mariachi ametrallando a gente, donde vemos una gran violencia, donde vemos que las vías principales, que esas les tocan al gobierno de la ciudad, tienen socavones. Y si no, des una vuelta por Periférico Sur, por la parte de abajo. Y José Ramón Amieva dice, no, yo ya me volví el macarra de la historia. Yo decido que tenemos que borrar, así como le hacían los gobiernos socialistas, los gobiernos de la URSS. Pues borramos a porque pues el que está de moda es el otro. Es absurdo, es ridículo, es inaceptable que un encargado de oficina se tome atribuciones que, dado el caso, nos corresponderían a todos los mexicanos. Hubo una consulta pública, se le preguntó a los legisladores, se le preguntó a alguien. Él le pareció chido mandar a unos cuates que además con un gran descuido. Si quería hacer esa payasada con M, pues por lo menos nos hubiera puesto uniformes del gobierno de la Ciudad de México, para que se viera que era un acto de la Ciudad de México, ¿no? Que traen sus camisetitas.
sea, ya si quería hacer ese ridículo, si quería ser el desconocido, el encargadito a Mieva, pues llevas y haces un acto, ¿no? O llevas a víctimas del 68 al desagravio, o haces algo. ¿Qué va a hacer con algo que no le corresponde? Ojo, no estoy defendiendo a Díaz Ordaz, no estoy defendiendo. No hay manera de defender a alguien que ataca a otra persona. Se puede entender en términos de una guerra, se puede entender en términos de defensa, pero no hay justificación para la violencia. Pero tampoco hay justificación para que un jefe de gobierno interino, encargadito, que está ahí mientras tanto, un calientabancas, para ser muy claro, tome esas atribuciones. ¿Quién eres, José Ramón Amieva? ¿Quién te crees que eres? Son preguntas que te tienes que contestar. El puesto que no te ganaste se te acaba en unos días. Y estás, parecería, José Ramón Amieva, obsesionado en que el puesto que no te ganaste en unos días se te suba a la cabeza. Estás ebrio de poder. Yo decido borrar de la historia de la Ciudad de México a Díaz Ordaz. Y te hace sentir muy inteligente. Conche. Te hace sentir así, ¿verdad, José Ramón Amieva? Te hace sentir que lo hiciste, que lo lograste, que eres un gran hombre. Oigan, ¿cómo se cura uno de la historia? ¿Cómo uno ve el pasado? Vean cómo recientemente España tiene un debate sobre si van a mover o no van a mover, y un proceso en el que participan todos los interesados, los restos de Franco. O el proceso que han tenido en Chile con su dictadura militar. Más aún. Yo creo que a mí va a lo mejor. No has entendido que hay partes de la historia que se deben rescatar. Si vas a San Petersburgo, José Ramón Amieva, si vas a San Petersburgo, encontrarás que, por ejemplo, hay un obelisco de la URSS. Y es para recordarle al pueblo de la URSS que quiénes fueron y cómo pelearon durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿qué? Llegan y el Amievovich debería decir, no, pues lo quitamos, ¿verdad? O por lo menos le quitamos la estrella comunista que tiene en la punta del obelisco. No, ¿verdad? José Ramón Amieva, la mejor definición que yo encuentro de cursi es algo que busca ser sublime, algo que busca ser grandioso, pero termina siendo ridículo. José Ramón Amieva, tú eres un cursi. Esa es mi palabra y es en firme.